¿qué tal? Buenas noches. Y amigos que nos siguen en estas transmisiones, con esta intención que tenemos cada jueves, ¿no? De estudiar la palabra de Dios. Como iglesia, en todo este tiempo de pandemia, desde abril y hasta acá, hemos tocado distintos temas de la palabra de Dios. Esa es una manera de estudiar la Biblia, a través de los temas. Y ahí podés encontrar como 97 mensajes en el canal de YouTube de la iglesia, con temas como la administración del dinero, la relación de pareja, la fe, la gracia, las pruebas, la venida de nuestro Señor Jesucristo, temas muy interesantes. Bien, esa es una manera de estudiar la palabra. Pero la otra manera que tenemos es hacerlo libro por libro. Tomar un libro de la Biblia e ir capítulo por capítulo peinándolo hasta terminarlo. Bueno, la intención es hacer esto hoy con el Evangelio según San Juan. Así que hoy empezamos a estudiar este libro, este cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan. Y yo te invito a buscar el libro, a buscar la Biblia, porque yo creo que una de las cosas que nos hizo la pandemia es hacer cerrar el libro. Hemos cerrado el libro. ¿Por qué? Y bueno, porque los pasajes se imprimían, están ahí en la pantalla y no abrimos la Biblia. Y es muy importante quizás poner pausa en el video, abrir el pasaje y escudriñarlo, comerlo, digerirlo e incorporarlo como un alimento espiritual para nuestra alma. Esto es muy importante de hacerlo. Por eso te invito a ir a buscar la Biblia. Si no la tenés, poné pausa, buscala y seguimos. Y vamos a ver hoy entonces el Evangelio de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. Y el tema es conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. Hay muchas frases en el ambiente cristiano que son hermosas, a mí me encantan. Apasionados por Cristo. ¿Quién no quiere estar apasionados por Cristo? Enamorados de Jesús. Yo levanto la mano, yo quiero ser alguien que se enamore de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a enamorarnos de alguien si no lo conocemos? Por eso el tema de hoy es conociendo a Jesús. Por ahí empieza el Evangelio de Juan, presentándonos la persona de Jesucristo. ¿Cuánto conocemos de Jesús? La Biblia dice que tenemos que ir todo el tiempo creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo escritor, Juan, que escribe otros libros, como Primera, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis, él va a escribir allí en Primera de Juan capítulo 1, te invito a ir, versículo 1. Este era un hombre que estuvo con el Señor Jesucristo esos 3 años de ministerio. Fue el discípulo amado. Él comió con Jesús, él durmió con Jesús, él participó de su ministerio, él lo escuchó, habló con él. Y entonces va a decir, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero se nos manifestó. Está hablando de esto, de haber compartido el ministerio, de haber estado hablando, comiendo, escuchando y tocando al Señor Jesús. Pero, ¿sabes? Yo creo que en estos verbos también está el tipo de relación que tenemos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto conocemos de Él? Dice, en primer lugar, lo que hemos oído. Y si así aceptaste a Cristo, escuchando el Evangelio de amor, el Evangelio del perdón, de la gracia del Señor Jesucristo. Así empezó nuestra relación. Oímos los mensajes en la iglesia, en las redes, pero nuestra relación tiene que profundizarse. Por eso el segundo escalón donde profundizamos nuestra relación dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Cuando cerrás la puerta de tu habitación, cuando estás a sola con Él, con la palabra, y la abrís en oración, y mirás la persona de Cristo y lo ves caminando por los caminos de Palestina, haciendo el bien, reaccionando
frente a ciertas circunstancias, lo vas viendo a Jesús. Oído, visto, dice lo que hemos contemplado. Y cuando lo vas viendo y creces en esta relación, ya no solamente te admirás, te extasiás de Él, tenés una actitud reflexiva de contemplación, con el alma se contempla, lo estás contemplando. Pero Dios quiere que profundices aún más la relación con Él y llegues quizás hasta tocarlo. Dice, y lo que palparon nuestras manos. Así tenemos que crecer día a día en nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para apasionarnos, para enamorarnos de Él. Por eso el tema de hoy, otra vez digo, es conociendo a Jesús. Y Juan lo va a presentar. Y lo primero que va a decir, para que conozcamos a Jesús acerca de Él, es que Jesucristo es un ser eterno. Dice el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como vimos, cuando él habla de Verbo se está refiriendo al Señor Jesucristo. Para que quede claro, dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Está hablando del momento en que Cristo nace en Belén y habitó entre nosotros. Y yo vi su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se hizo carne. Está hablando de la persona del Señor Jesucristo cuando nace en Belén, pero dice, y vimos su gloria, y está hablando del momento de la transfiguración. Cuando Cristo se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo al monte de la transfiguración y le mostró que no era un hombre solamente, que también era Dios. Se transfiguró, sus ropas se hicieron blancas y mostró un resplandor de la gloria de Dios, y aquellos hombres quedaron maravillados. Así que este Verbo que habla acá en el versículo 1, en el principio era el Verbo, es el Señor Jesucristo. ¿Y qué está diciendo? Que Él es eterno. Lo primero que tenemos que saber de Cristo es que Él es eterno. Vieron que nosotros nos hacemos como un esquema de Dios, ¿no? Es como que Jehová Dios estuvo ahí en la creación y está en el Antiguo Testamento acompañando a los patriarcas, a los líderes del pueblo de Israel, pero luego desaparece Dios y aparece Jesucristo, nace en Belén, 33 años, muere, resucita, se va y y aparece otra persona que es el Espíritu Santo, que viene después de la resurrección de Cristo y está hasta hoy con nosotros. Es como que nos hacemos ese esquema, ¿no? Dios, creador, Cristo, el Salvador, y el Espíritu Santo, el compañero. Pero Juan nos va a revelar algo especial. Cristo no apareció y existió solamente 33 años, de Belén a la tumba y a la resurrección. No, Cristo es eterno. En el principio era Jesús. En el principio existía el Señor Jesucristo. Miren lo que dice este mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Dice el Señor Jesús cuando está terminando su obra, hablando con el Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese, Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Miren a dónde nos lleva Juan. Nos lleva antes de la creación del mundo. Antes que el mundo fuese, ahí estaba Jesús. Un ser eterno. Juan nos está llevando antes de Génesis 1:1. Como empieza la Biblia, todos lo sabemos. Ahí escribe Moisés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es Génesis 1:1. La creación de los cielos y de la tierra. Pero Juan nos lleva antes de ese cero histórico. Nos lleva antes. Dice, antes que el mundo fuese. Antes de que fuese creado los cielos y la tierra. Ahí está Jesús. Ya existía. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Esto es maravilloso. Es como que podemos ir por la cadena de la línea de tiempo, eslabón por eslabón, vamos para atrás y llegamos al cero de la existencia, al principio, Génesis 1. Pero Juan llega más allá
Y dice, antes que ese cero, ya estaba el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y Él estaba allí antes que nada fuese. Ya existía el Señor Jesús. No existía el tiempo, porque es en el principio. No existía el tiempo para medir. No existía el espacio para estar, el volumen para existir. No existía siquiera la tierra para apoyar los pies. Nada era. Y cuando nada era el Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, es esto. Saben, yo me gozo y mi corazón se llena porque voy entendiendo aún más ampliamente cómo es el amor de Dios. Aquel que moría en la cruz por mí no es un ser finito, no es un ser que vivió 33 años, no es un hombre, es el eterno Dios. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Fíjate cómo dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Pasado, presente y futuro. Una eterna existencia. Este es el Señor Jesucristo. ¿Cómo no voy a quererlo si Él eterno dio su vida por mí? Alabado sea el Señor, el eterno Dios. Juan nos dice que Cristo es eterno, pero Juan sigue hablando y nos sigue presentando la persona del Señor Jesucristo, y no solo nos dice que es eterno, sino que nos dice ahora que es divino. Dice, en el principio, versículo 1, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo es Dios. Jesús es Dios. Jesús es divino. Cuando yo era chico, sobre todo las señoras mayores, se encontraban con tu mamá y si eras gordito y cachetón, decían, ¡ay, qué divino el nene!, ¿no? Y te agarraban los cachetes y te los retorcían y después te daban un beso con los bigotes, te pinchaban. Pero decían, qué divino el nene. No hay nadie divino. El único divino es Dios. Dios es el divino. Jesús es divino. Los demás no. Tengamos cuidado porque hay personas que andan en la calle golpeando las puertas, tocando los timbres y vienen con un libro bajo el brazo que a veces nos quieren vender, que nos dicen que Jesucristo no es igual a Dios, que Jesús es menos que Dios porque es el Hijo. Pero Jesús dijo, yo y mi Padre, Él mismo lo dijo, una sola cosa somos. Yo y mi Padre somos la misma cosa. Eso está en Juan 10. Pero acá, en el mismo Evangelio, en el capítulo 1, versículo 18, fíjate cómo dice Juan. Dice, a Dios, lo lees en tu Biblia, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso dice tu Biblia, pero si buscas en el griego, si vas al original griego, dice ateos, nadie lo vio jamás. El unigénito Teos, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Teos es Dios. Y habla del Hijo, ¿como qué? Como que es Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él, Jesucristo, fue el que nos manifestó, nos reveló a Dios. Así que el mismo capítulo te está diciendo que el Hijo es Dios. Una sola cosa somos. ¿Saben? Cuando queremos explicar esto, lo hacemos con los chicos y con las personas nuevas y siempre hablamos del agua en sus tres estados. Porque es algo gráfico, algo que nos ayuda a entender, ¿no? Vos abrís la canilla y sale agua. Si la analizás, es H2O. Abrís la heladera y sacás un cubito, ahora es sólido. Ya no es líquido, pero si analizás, su estructura molecular es H2O. Y si pones la pava y sale vapor y lo condensás y lo analizás, también es H2O. Agua en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Pero siempre es agua. Así es Dios. Dios es trino, es en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es una misma cosa. Miren, Isaías 42:8 dice así la Biblia. Yo soy Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria a ningún otro. No daré mi gloria a ningún otro que no sea Dios. Y yo pregunto,
¿Se equivocó Dios? Porque Él glorificó al Hijo. Dice Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Se equivocó Dios? Él dice que no le va a dar la gloria a otro que no sea Dios. ¿Y a quién se la dio? A su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo es Dios. Hermanos, ¿saben esto? Profundiza mi conocimiento del Señor Jesucristo y me amplía la obra de amor que hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque aquel que muere en la cruz, no solamente que es eterno, no es un hombre finito, es eterno, sino que también es Dios. Dios tomó forma humana y Dios vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Me vino a buscar a mí. Alabado sea el Señor. Esto produce mayor alabanza y adoración para la persona del Señor Jesucristo. Juan dice, Cristo es eterno, Jesús es eterno, Jesús es divino. En tercer lugar, nos va a decir, Jesús es todopoderoso. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Miren, el hombre crea, sí, ahí está el alfarero haciendo una hermosa vasija, pero ¿desde dónde la hace? Desde el barro. El escultor hace una hermosa escultura, una obra de arte, pero ¿de dónde parte? Del mármol. El carpintero hace un hermoso mueble o figura, pero ¿de dónde sale? ¿De dónde comienza a trabajar? De la madera. Él no creó la madera, el escultor no creó el mármol, el alfarero no creó el barro, pero Dios hace las cosas de la nada. Jesucristo estaba allí en el comienzo, en el Génesis 1, es la voz de Jesús que dice, sea la luz. A la nada le ordena que sea la luz y la luz fue. Es la voz de Jesús que separa las aguas. Es la voz de Jesús que le ordena a la tierra que produzca los vegetales, que le ordena a las aguas del océano que produzcan los peces. Es Jesucristo, es la voz de Jesús que crea los astros y los cuelga en el cosmos. Es Jesucristo que está ordenando a la nada que sea y las cosas son. Esa es la voz de mi Señor Jesucristo, con el poder de su palabra. Él creó el universo con el poder de su palabra. Él es el Todopoderoso y lo demostró cuando estuvo en la tierra, haciendo milagros, mostrando que era omnipresente. Dice Juan, Él no necesitaba que le digan qué había en el corazón del hombre, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Pero no solamente eso, es omnipresente, porque Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes, hablando de todos nosotros, los hijos de Dios, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo hace una persona para estar con todos sus hijos en simultáneo en la redondez de la tierra, en China, en Argentina, en Estados Unidos? ¿Cómo se hace? Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, porque Él es Dios. Y ahí está Jesucristo, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, creando todas las cosas. Creando, ¿saben? Esto me conmueve el corazón, porque Cristo hizo la madera con la cual se iba a hacer la cruz, donde iba a ser crucificado. Cristo hizo el hierro, con el cual se iban a hacer los clavos que iban a atravesar sus manos. Cristo hizo el arbusto del que se iban a tomar las espinas para coronar su cabeza. ¿Y lo hizo igual? Claro que sí, porque te ama. Cristo hizo el soldado que atravesó su costado en la cruz. Cristo creó todas las cosas. Alabado sea el Señor Jesucristo, porque no solamente es eterno, no solamente es divino, sino que es todopoderoso, todopoderoso. Gloria a Dios. Y en cuarto y último lugar, el apóstol Juan nos va a presentar a Jesús como la luz. Dice el versículo 4,
en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús como la luz. Jesús es luz. Y quiero compartir 4 características que en oración Dios me dio pensando en esto, en características de la luz. Porque Juan dice que Jesús es luz. En primer lugar, la luz es pura. La luz puede atravesar el basural más feo de la tierra, con la peor basura, el peor olor, el peor humo, pero no se contamina. Vos ponés una linterna de este lado del basural, vas a buscar la luz del otro lado y no tiene ni basura, ni humo, ni olor. Así el Señor Jesús atravesó el basural de esta vida. Estuvo con pecadores, con enfermos, con muertos, con las peores miserias humanas, pero Él no se contaminó. Él no hizo pecado, ni conoció pecado. Sin embargo, cargó el pecado de todos nosotros, la basura, las miserias de nuestra vida en la cruz del Calvario. La luz no se contamina porque la luz es pura y Jesús es santo. En segundo lugar, en segunda característica de la luz, es que la luz no discrimina. La luz ilumina a todos. Cuando sale el sol, no dice voy a iluminar sobre el palacio, pero no ilumino sobre la choza de la persona más humilde. El sol ilumina el palacio, la choza, ilumina a buenos y malos, a ricos y pobres. Cuando encendés la luz en un ambiente de tu casa, en la cocina, no dice yo voy a iluminar a la heladera, pero no voy a iluminar la jarra, el cubierto, el plato, la mesa. La luz ilumina a todos, porque la luz no discrimina. Así Cristo no discrimina. Él quiere iluminar la vida de todo ser humano. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dice, y murió por todos. Jesús murió por todos, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús quiere iluminar tu vida y la vida de todos los hombres. A eso vino. En tercer lugar, la luz revela. Yo no sé si alguna vez perdiste algo de noche en un parque, en el jardín, en la calle, y hasta que no prendiste una luz potente, no encontraste ese llavero, esa moneda, eso que perdiste. ¿Qué hace la luz? Prendés la luz del celular, buscás, y la luz ¿qué hace? Revela, dice ahí está, ahí está. Cristo Jesús nos reveló al Padre, así dice la palabra. Conoceríamos muy pocas cosas de Dios si no fuera por la persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo es el que revela, manifiesta en la cruz del Calvario la dimensión del amor de Dios. No conoceríamos esa dimensión si Cristo no lo hubiera manifestado. Y fue Jesús que manifestó su amor, su justicia, su poder. Es Jesucristo el que revela al Padre. Pero la última característica de la luz es que la luz triunfa. Porque dice la Biblia, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, contra ella. No, cuando se enciende la luz, las tinieblas huyen. Y así pasó cuando Cristo fue puesto en esa tumba oscura, de soledad, de muerte. Al tercer día, como lo había dicho, resucitó suelto los dolores de la muerte. Y aquel lugar de oscuridad se iluminó. Las tinieblas no prevalecieron, podemos gritar los cristianos, las tinieblas no prevalecieron. Este es un grito de victoria. Podemos mirar la muerte y la tumba y decirle, ¿dónde está tu aguijón? Cristo, Jesús te sacó el aguijón, te sacó el poder. No tenemos miedo a la muerte. Sabemos que es un paso al más allá para estar para siempre con nuestro amado Señor. Así que no le tenemos miedo porque Cristo triunfó. Triunfo, triunfo, dice un himno. Cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria el fuerte fue vencido por uno más fuerte. Jesús es el vencedor y el vencido Satán. Así es, las tinieblas no prevalecieron. ¿Por qué? Porque la luz triunfa. Y si en esta noche hay personas que estás mirando esta transmisión
y que están en oscuridad, sus vidas están en oscuridad. Están envueltas en vicios de los cuales no pueden salir, en fracasos, en angustias. Tu vida está oscurecida por el pecado. Estás pagando la consecuencia en tu vida de tus malas decisiones. Y sabes, la Biblia dice que por ese pecado que hoy ves en tu vida, ese pecado después de la muerte te va a condenar, te va a llevar al infierno. ¿Y cómo podemos hacer para que nuestra vida sea iluminada? Dice el versículo 12 de este mismo capítulo 1 de Juan: mas a todos los que recibieron, a todos los que le reciben a la luz, a todos los que creen en su nombre, Dios le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, hijos de la luz. ¿Querés que tu vida se ilumine? Mirá lo que dijo Cristo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá luz para la vida. Tenés que venir a Jesús, tenés que recibirle como tu Salvador, a todos los que recibieron. Tenés que dejar tus prejuicios, que los evangélicos, que el evangelio, yo no creo en eso. No te estoy predicando una religión, te estoy hablando de la persona y la obra del Señor Jesucristo, que murió en la cruz por vos, para salvarte, para darte vida eterna, para iluminar tu vida. Tenés que recibirle a todos los que recibieron, recibir a todos los que creen por la fe, creer que aquel que está muriendo en la cruz es el eterno, es el divino, es Dios, hecho hombre, el todopoderoso, que es luz, pero que vino a cargar el pecado de tu vida para liberarte, para darte paz, para liberarte de la condenación eterna y por fe decirle: Señor, te recibo como mi Salvador. Señor, me arrepiento de mis pecados, sinceramente me arrepiento, me reconozco pecador. Señor, sálvame. Ojalá en esta noche entiendas que Cristo vino a iluminar tu vida y lo recibas como tu Salvador. Hermanos, terminamos esta consideración del primer capítulo de Juan y dice el versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué pasa cuando tomamos de los atributos, de las características de Jesús? Cuando entendemos que Él es eterno, divino, todopoderoso, que Él es luz, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Nuestra vida se llena, nos llenamos de Cristo y nuestra vida cambia. Sobre la gracia de la salvación nos sobreviene la gracia para la vida. Y así quiere que vivamos el Señor Jesucristo. Yo he venido a que tenga vida, pero ¿qué tipo de vida? Vida en abundancia. ¿Cómo podemos tener una vida abundante? Tomando de la persona de Cristo, conociéndolo en profundidad, enamorándonos de Él y siguiendo su ejemplo. Que Dios bendiga tu vida, que tengas una buena semana, iluminados por la presencia de Jesús. Que así sea. Amén.